Bien, el socialismo como forma de organización social tiene una larga historia. O sea, han existido en la antigüedad y en muchas épocas de la historia organizaciones sociales, incluso a gran escala, de corte socialista, pues desde el imperio helenístico, por ejemplo, hasta, por ejemplo, el imperio de los incas, que tenían rasgos sociales socialistas. Pero ambos eran sistemas sociales no diseñados, es decir, no contaban con un componente teórico previo. Es decir, supongo que responderían a una forma de organización social, algún tipo de idea pues, de algún gobernante de la época, de organizar la sociedad de este estilo, que fue más o menos evolucionando, pero no tenía un diseño, o por lo menos no se conoce, un diseño teórico previo. Por otro lado, han existido también diseños teóricos de organizaciones sociales que no han sido llevados a la práctica, como por ejemplo todo lo que es el pensamiento utópico, desde Tomás Moro, Bacon, Campanella, a los socialistas utópicos franceses tipo Cabet o Saint-Simon o Fourier, todos estos que han diseñado sociedades también de corte socialista, pero no han sido llevados a la práctica a gran escala o han sido llevados a la práctica en pequeñas comunidades que fracasaron relativamente rápido. Esto cambia con la obra de Marx. ¿Por qué? Porque Marx es el primero que intenta criticar la sociedad capitalista en profundidad y después intentar proponer un futuro socialista. Marx y sus discípulos dotan, digamos, de cierto diseño, de cierta capacidad racional al pensamiento socialista. ¿Por qué? Porque Marx y su discípulo, su compañero Engels, intentan diseñar una suerte de socialismo científico, intentan diseñar las claves sobre las que se va a basar una sociedad socialista y sobre todo intenta justificar las razones éticas por las que hay que establecer una sociedad socialista. Marx escribió un libro muy influyente que se llama El Manifiesto Comunista. Sigue siendo uno de los panfletos políticos más potentes intelectualmente que existe, porque sigue convenciendo a muchas personas, aún a día de hoy y aún después de haberse revelado que muchas de sus predicciones han resultado falsas. Pero su capacidad de provocar, su capacidad de establecer un modelo, de criticar a la sociedad realmente existente, sigue siendo sin parangón. ¿Qué propone Marx en este libro? ¿Cuál es la obra de Marx? La obra de Marx básicamente dice que, primero, la historia es una especie de evolución dialéctica, de una especie de lucha dialéctica de clases que derivará ineludiblemente en una sociedad socialista. Y esto es lo primero que él propone, que es una sociedad que el socialismo llegará pues por una especie de fuerza de signo histórico, o llegará por algún tipo de fatum, de destino de la sociedad, o sea, a través de un proceso dialéctico, pues las sociedades se van contradiciendo y después el socialismo ineludiblemente triunfará. Pues habrá unas leyes que se llaman leyes de movimiento, del sistema capitalista, que conducirán a esto. Por ejemplo, supuestamente pues, la clase obrera será cada vez más pobre, habrá una pauperización del trabajador, cosa que, como podemos comprobar rápidamente, no se dio en la realidad. No hubo una pauperización del trabajador tal como él preveía. Algunos marxistas intentan salvarlo, pues, hablando de aspectos relativos de la pauperización, pero no hubo tal pauperización de la clase trabajadora. Después también habla de una suerte de concentración de los medios de producción en cada vez menos manos, ¿no? O sea, la idea de que el capital cada vez estará más concentrado, cada vez habrá menos capitalistas y cada vez habrá más proletarios en número, y por tanto será muy fácil desposeer de sus medios de producción a sus pocos capitalistas. Marx tiene palabras muy elogiosas cara al capitalismo. O sea, dice que es una etapa histórica necesaria, para incluso acabar el socialismo, porque acabó con las formas de producción antiguas, acabó con las formas de producción previas y tuvo un desarrollo, pero ineludiblemente el capitalismo crecerá. Creo que no hay predicción más errada que esta, pero esa idea de que el socialismo es ineludible y así sigue inspirando la mente de muchas personas, y sigue viendo muchas personas que piensan que el radiante porvenir del futuro será una sociedad socialista. Pues Marx introduce también elementos que para mí son discutibles, por ejemplo, sobre todo el primer Marx, que habla de conceptos como la alienación. Por cierto,
que son los conceptos de marginación, que es que el ser humano está alienado de su trabajo, o sea, está alienado en el sentido de que no controla el proceso de producción de su trabajo, está alienado del resultado final de su trabajo, está alienado de la forma en que tiene que trabajar, de los horarios, de los compañeros que tiene, o sea, el modo de producción capitalista es un modo alienante y también merece desaparecer por eso. Es curioso, porque los marxistas actuales han abandonado el Marx económico, que era supuestamente el Marx científico, y se están quedando cada vez más con el Marx de la alienación, porque es un Marx como más etéreo, es decir, estamos alienados, estamos apartados del mundo, esta sociedad pues, corroe el carácter de las personas, como dice un sociólogo reciente, etc. Entonces, es bueno que se acabe con el capitalismo según esto, pero ya no como una necesidad ineludible, sino porque nos altera la mente el capitalismo. Pues este aspecto se verá como se verá en la próxima sesión, complementado con una teoría del valor y de la explotación errada que me gustaría discutir ya aparte.